Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría. Muy buenas noches a todos y todas. Ahora sí, bienvenidos a otro programa de Mujeres que Dicen. Bueno, y en la víspera de esta víspera de lucha, podemos decir, sí. Hoy 7 de marzo, conmemoración de la visibilidad lésbica. Y mañana sí, 8M, conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos un programón por delante, porque bueno, tenemos una invitada acá de lujo para tratar de charlar un poco sobre historia, ¿no? A la que vamos a exprimir. Yo tengo planeado exprimir bastante. Beatriz Argirofo, ¿dije bien? Argirofo, ahí va. Bienvenida al programa, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, chicas. Ay, es un placer para nosotras. Al fin alguien que sabe de historia. Ponele. Realmente, bueno. Tampoco tantas expectativas, por favor, chicas, bajando un cambio. Yo que venía ilusionada. Bueno. Doy fe y no es porque sea mi amiga, es muy culta. Es de las mujeres más cultas que conozco. Sí, se dieron cuenta. Tenemos otra invitada de lujo acá, la doctora Lisa Feldman. Bienvenida, amiga. Por las dudas, si hacían falta feministas arriba de la mesa, bueno. Liz vio luz y entró. Me obligaron. Bueno, ¿cómo comenzar, no? En un contexto también tan difícil, rememorar un poco la historia desde una perspectiva de género me parece sumamente interesante. La verdad que es un contexto como para levantar las viejas banderas, porque, bueno, todo lo que parecía que estaba conquistado vuelve atrás, ¿no? Esto de la fragilidad de los derechos que conquistamos las mujeres. Así que bueno, siempre parece que estamos empezando de nuevo, ¿no? Y este es un momento, la verdad que es un momento muy complicado valoro mucho esto de que ustedes tan jóvenes quieran hacer hagan estas iniciativas porque nada está conquistado una vez y para siempre, ¿no? Sí, no, creo que nos quedó demostrado que pensamos que muchas luchas que nosotros que somos jóvenes y que vimos por ahí, no sé, 2016, 2017, ¿no? Que entiendo que hay una lucha y hay una militancia feminista desde hace muchos años y a nosotras nos tocó desde muy cerca, creo, a través de la movida feminista en 2016 y ver cómo tan rápido, tan fácil, tan volazmente, ¿no? Con tanta impunidad, diría yo. Sí, y tan rápidamente se puede destruir y se puede también discutir, ¿no? O disputar derechos que nosotras pensamos, y lo digo yo como abogada y como las compañeras acá también que somos abogadas, somos todas abogadas, que pensamos que nunca se iban a poder discutir, ¿no? Como el femicidio. Yo creo que yo nací en un país en donde eso estaba medianamente disputado y discutido, ¿no? Y ya estaba consolidado. Y que hoy venga un tipo y te discuta el femicidio, te lo argumente y que la gente, digamos, también en ese sentido lo acompañe, me parece terrible, me parece algo que es para rever, ¿no? ¿Usted, Beatriz, es docente? Sí, jubilada. Yo le quería preguntar, en la secundaria, ¿cuáles son las mujeres que más se dan en la historia? Y en torno a esto, ¿cuál es la importancia que la historia argentina le ha dado a las mujeres dentro de lo que es el trayecto de nuestra historia? Bueno, interesante lo que me preguntas porque en realidad
estamos acostumbradas a pensar que la historia es lo que hacen algunos personajes, ¿no? Entonces esto también es todo un desafío de cómo trabajar en la escuela, desde la historia. Yo enseñé historia y ciudadanía, formación ética, esas materias. Y siempre, digamos, cuando queremos incorporar a las mujeres a la enseñanza de la historia, ahí se nos presenta un desafío porque cómo enseñar historia con mujeres o historia de mujeres o historia con perspectiva de género no es lo mismo. Y como estamos acostumbradas a que la historia es lo que hacen los próceres, ¿no? Como que la historia es algo que lo llevan adelante grandes hombres, entonces eso ya nos deja como engrampadas en un modo de pensar la historia. Sí, como la figura del caudillo, San Martín cruzando los Andes. Sí, o si uno habla de las guerras mundiales, habla de líderes, de presidentes, pero digamos, esto de trabajar la perspectiva de género en la historia nos abre un desafío que es pensar qué hacemos cuando enseñamos historia. No solamente si mujeres o varones, sino esta perspectiva de pensar que la historia es lo que hacen algunos individuos, digamos, que la historia es la voluntad de líderes, de gobernantes, ¿no? Sí, siempre cuando pensamos la historia en esta clave nos lleva a pensar en sujetos individuales masculinos, porque lo que se piensa como historia es la historia de lo público, de lo político, la diplomacia, la guerra, ¿no? Como que enseguida pensamos en esto. Cuando vos decís, bueno, soy profesora de historia, te empiezan a preguntar cosas de batallas, el mes pasado no sé, un oculista, no sé qué fui, en lugar de decirme contestarme mis inquietudes, me decía, vos que sos profesora de historia, no sé qué, de los caballos, de San Martín, de que yo, Dios mío. Bueno, la cuestión es que esta idea de la historia que está tan arraigada, cuando queremos cambiar de sujeto y decir, bueno, vamos a correr los varones, vamos a trabajar mujeres. Entonces, bueno, ¿qué? Juana Zurduy. Digo, estamos en la misma. ¿No? Claro. Como reemplazar grandes hombres por grandes mujeres es como seguir con esa idea de que la historia no es algo que lo construyen las sociedades o que hay un interjuego, digamos, entre quien gobierna y quien es gobernado. No sé cómo decir si es que pensamos, ¿no?, en que la historia la hacen los grandes hombres, los líderes. Y es entonces ponerle bombacha a esa historia. Sí, no es la historia de los pueblos, es la historia de los individuos. Historia, claro, una historia también pensada de los individuos. Entonces, el desafío siempre es pensar la categoría de género más que las mujeres, ¿no? O sea, hacer otras preguntas a la historia. Y digo, ¿qué es la categoría de género? Así como pensamos por ahí en clave de clase. Como que es más fácil por ahí pensar esto. Bueno, en clave de clase social pensamos muchas veces. Entonces ahí vemos relaciones de poder, ¿no? Pues bueno, pensar en la perspectiva de género es, o sea, enseñar historia, pensar la historia en clave de género, es pensar, ¿no?, como una categoría así equivalente a la de clase, digamos, como ejercicio de... Y siempre nos despierta otras preguntas, otras respuestas, y le da otra densidad también a esto de comprender sociedades pretéritas. Porque la historia es esto, ¿no? Es pensar, poder analizar sociedades que se quedaron quietas y por eso podemos analizarlas. Pero también es interesante, ya te dejo, interesante de pensar que en esa misma clave en que analizamos o desglosamos, digamos, un proceso histórico, poder pensar el presente. Me parece que lo interesante de la historia también es esto, qué claves nos da para pensar los problemas presentes. Sí. Sí, o sea, yo creo que coincido y me hiciste pensar un montón con lo que planteaste. Creo que lo loco de la historia es como también las interpretaciones van mutando a lo largo del paso del tiempo. Por ejemplo, ahora no sé si el descubrimiento, entre comillas, de América se presenta como la gran gloria como el genocidio más importante o más grande que sea. Volvieron con eso de que cuando yo iba a la escuela, que era el descubrimiento de América. Claro. Ahora se volvió con eso. No, y esto sí, verlo a Marra diciendo, escuchame, sin paca paca. Marra es un pobre muchacho, o sea, no podemos hablar de lo que dice Marra. No, digo, pero hay una instauración de esto de nosotros estamos orgullosos de ser colonia, ¿no? Claro. Sí, le estamos dando visibilidad a un inútil, básicamente. Ay, sí, perdón, por eso. En la cámara. Vamos a evitar darle... Está... No, pero ya me acuerdo que lo había dicho Milei. Perdón. ¿Saben qué, chicas? Tengo síndrome de abstinencia. Yo hace 3 años y medio que no doy clase. No. Bueno, me gusta. No, también me acuerdo... Estamos en una clase acá. Yo volví a la primera vez que nos conocimos de un texto de Rebecca Cook de estereotipos y clases. Así la conocí yo a Beatriz hace 10 años, para que sepan.
otra 10 vida. años, hace tanto otra, eso. 9 en realidad, 2016. Mamma mía. Género y derechos Éramos humanos. tan jóvenes. Qué bien, Do you qué remember? Lo que me acuerdo cuando Milei también dijo esto de pobre, la angustia, ¿no?, de separarse de España, ¿se acuerdan de eso? Sí. Qué angustia, querido Está rey. haciendo acordar Sí, cosas que son actuales, pero parece que fueron historia. Sí. No, y Pero- esto de pensar, perdón, Antes de salir del tema que traje a colación del descubrimiento de América, etcétera, Sí. etcétera, a mí de grande me pasó que particularmente me empecé a preguntar mucho cómo era la forma en la que se vinculaban hombres y mujeres en las comunidades originarias y cómo eso se contaminó con lo que trajeron de Europa. Leí a partir de esto un libro muy interesante de Felipe Piña, que seguro lo conocerás, de Mujeres Tenían que Ser, donde en uno de los capítulos él cuenta cómo las mujeres tenían un poder que en Europa no tenían, donde en Europa básicamente o se casaban o se volvían monjas. Y acá, en cambio, tenían roles muy importantes a tal nivel que llegaron a proponer los pactos de silencios, donde se negaban a tener sexo porque tener sexo abría la posibilidad de quedar embarazadas, y se negaban a tener hijos que sabían de antemano que iban a ser esclavos de los españoles. Y todo eso a mí realmente me interpeló un montón, y de grande no entendí cómo no te enseñan eso dentro del sistema educativo. claro. Y eso me parece que Hay también la realidad de los pueblos americanos originarios es tan heterogénea que también es difícil, ¿no?, generalizar como que era así. Yo había, no sé, hay una... al menos yo he leído de los que estaban en nuestro territorio, digamos, Sí, lo que sí. es Argentina. Pero bueno, hay también hay muchas fuentes y relatos de distintas situaciones, ¿no? Rita Segato Porque- hace un texto, escribe bastante sobre pueblos, por ejemplo, que tienen que ver con Brasil, ¿no? Y cómo esos pueblos originarios se relacionaban, algunos que todavía en su momento quedaban y que hace todo un análisis de cómo es la relación de poder y que justamente habla de esto de que no hay una distinción, ¿no?, relacionada a que el poder es del hombre y la mujer no puede tener ella habla de que hay como distintas funciones repartidas que no están repartidas de la misma manera que nosotros, Claro, sino que de una forma más la equitativa división de sexual del tareas. trabajo tenía otras características en algunos pueblos originarios. Por eso insisto con no pensar en que había una situación heterogénea en la vida americana de pueblos originarios, ¿no? Eso como que por ahí nos puede llevar a una confusión. Tampoco hay que entusiasmarse pensando que el patriarcado era una cuestión occidental y no existía en los pueblos originarios. Claro. Eso iba a Entonces decir. no hay que entusiasmarse con esas cosas porque, digo, quienes gobernaban, quienes hablaban con los dioses, también eran varones en América. Y hay una cuestión también, digo, que me estaba acordando ahora, lo de Malinche. ¿Ustedes conocen eso de que hay una canción que se llama Maldición de Malinche? No sé si saben de esto. No. Bueno, Malinche era una mujer que había sido, yo no me acuerdo ahora de qué pueblo, pero bueno, hay una práctica muy, muy extendida en distintos lugares del mundo, digamos, ¿no? Que no han tenido contacto tampoco, donde las mujeres eran prenda de paz, digamos, donde había conflictos o guerras entre pueblos. Parte del acuerdo de paz era intercambio de mujeres, y no de varones, de mujeres. Sí. Malinche era una mujer que era de la nobleza de un pueblo, yo no me acuerdo ahora cuál, es regalada en esta clave, digamos, en un contexto así, de un pueblo al jefe de otro en clave de prenda de paz, y después cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés, en el mismo sentido es regalada a Hernán Cortés. Malinche es la que a través de otro tipo, que era un cura, que conocía un idioma y otro, que yo la cuestión es que hace de intérprete entre Hernán Cortés y el pueblo mexica, y los aztecas, digamos. Entonces pasa a la historia como la traidora, ¿no? Como que la culpa de que le cayera el imperio azteca en manos de los españoles fue porque Malinche se enamoró de Hernán Cortés y traicionó a su pueblo porque tradujo, no solamente palabras, sino como que tradujo en clave cultural, Claro. como para darle poder también al conquistador. Bueno, acá tenemos dos cuestiones. Una es desmitificar que en los pueblos originarios americanos no había sometimiento de las mujeres, porque ella era efectivamente
una mujer que iba pasando, digamos, de mano en mano, siempre porque era una persona valiosa, porque era de la nobleza, ¿se entiende? Sí. Iba pasando de mano en mano en clave, en estos momentos de acuerdos de paz entre pueblos. Sí, no lo suficientemente valiosa como para gobernar, pero sí lo suficientemente valiosa para ser entregada a los hombres como una cosa hermosa. Respecto de esto, también para pensar la historia en clave de género, se dice muchas veces, ¿qué beneficiaba a las mujeres? ¿La leyenda blanca, entre comillas, occidental o la leyenda negra? Y ahí te das cuenta que también en todos los sistemas de dominación y en las sociedades económicas existió el patriarcado de diferentes maneras. Diferentes grados. Diferente implementación, diferentes herramientas. También en relación a esto de lo de Malinche, porque hay una canción que se llama Maldición de Malinche, de Gabino Palomar, que yo les recomiendo que la escuchen, que la conozcan, porque está buena, digamos, como... esto, ¿no? Como que la maldición de Malinche es que le abre la puerta al conquistador y que desprecia al propio. Eso sería. Y también es interesante lo de Malinche para pensar otra clave de interpretación histórica androcéntrica o misógina, o ambas cosas, de decir las mujeres tienen la culpa. ¿Sí? Ya en la tradición judeocristiana, Eva, ¿qué? ¿Sí? Se tentó. ¿Con qué? Con el conocimiento, porque esa manzana representaba el conocimiento y la mina se llenó la curiosidad. Porque o María Magdalena. O María Magdalena. La Magdalena no tiene otra figura, no. Acá, digamos, sería Eva, que es la culpable, la responsable de la caída de la humanidad en desgracia. Pandora, en la tradición griega también. Pandora era, ¿no? Que bueno, lo conocen. Sí, la caja de Pandora. Sí, en la mitología griega también. Y lo mismo abusaba de sus hijas. Y Pandora es lo mismo, ¿no? Es esto de la curiosidad. La mujer que le dicen, no abras eso, y como las mujeres somos re curiosas, lo abre, y ahí entonces salen todos los males, y ella lo alcanza a cerrar, y le queda adentro la esperanza. Entonces, también es Pandora la responsable de la caída de la humanidad, en clave de mitología griega, en desgracia. Y lo mismo pasa con Malinche, ¿no? Entonces también estas son explicaciones mitológicas en clave misógina de cómo las mujeres tenemos la culpa de todos los males de la humanidad. Del inicio de la humanidad. Ponele. Desde el inicio de la humanidad. Sí, trayéndolo a algo más actual, que tal vez era una boludez, pero se ve muy ejemplificativamente, cuando Tini estaba con De Paul, que De Paul perdía un partido y la mataban a Tini. Chica, o lo mismo sucede... Yoko Ono tiene la culpa de la separación de los Beatles. Sí. A ver, empecemos también. Yo doy ejemplo un poco de veterana. Pero bueno, claro, si empezamos a pensar esto, o también, chica, esto de, no sé, mi novio me mete los cuernos y la hija de puta ¿se puede hablar mal acá? Sí. Se puede. Vinimos a hablar mal. Hay horario de protección menor, solita. Vinimos a hablar mal de todas. La hija de puta es la otra, digamos. Claro. El que rompe el pacto de monogamia, en el caso de que lo hubiera tenido, fue el chabón. Pero ¿por qué la culpa la tiene la otra, no? La sirena que lo engaña, que lo engatusa. Porque claro, porque nosotros le hablamos, lo tentamos, ¿no? Tentamos a siempre la discordia. Nunca la mujer le está diciendo, no, che, boludo, vos estás casado, vos estás en pareja, dejate de joder. Bueno, también ese otro estereotipo respecto a las mujeres, la esposa o la puta, digamos, fueron dos categorías. Y que o sos sumisa, o sos sumisa o sos puta. En lo que toda la vida está. Cada una sabrá acá en esta mesa en cuál está. Para que exista la buena tiene que existir la mala. Acá. Así que saquen sus propias teorías. Yo sí, en la sumisa, ¿eh? Sí. Digo, para que exista y la castidad. Para que exista la buena tiene que existir la mala. Para que exista la santa tiene que existir la puta. Ellas son las malas y yo soy la santa, y ellas son las putas y yo soy la santa. Vos te re aburrís. ¿Te ves cara de aburrida? Culturalmente hay como cierto mandato que nos lleva a las mujeres a competir entre nosotras. ¿Usted cree que esto se ha roto en algún momento o que sigue vigente hasta el día de hoy? Si usted me trata de usted, yo la trato de usted. Dígale, por favor, que la trate de manera normal. No, es la costumbre. Yo siempre que estoy acá... Dígame, licenciada. ¿no? Mire, señorita, yo creo que... Perdón, ¿cuál era su pregunta? Lo de la competencia. La competencia. A mí me parece terrible. Bueno, pero también son estas cosas fomentadas, ¿no? Esto de... Desde el mandato de la belleza, por ejemplo. Bueno, sí. Algo que hablamos, que a la Cami le gusta el tema este. Eso de el mito de la belleza, ¿no? La belleza como un peso, la belleza como disciplinadora en realidad. Y eso necesariamente nos pone en competencia. Además,
También, chicas, esto de presuponer que las mujeres somos pasivas, también nos pone así como ser elegidas, digamos. Entonces, y si no te eligen, es un problema. Para ser elegida tengo que competir con otra. Tengo que ser más linda que otra. Más joven, me opero, me tuneo, ¿no? Bueno, me voy. Pero bueno... me opero, pero no compito. Esto de la competencia también tiene que ver con el lugar de pasividad y de objetivación de la mujer. Y de ser la elegida. Además de que necesariamente para ser tenés, ¿no? Esta cosa de la media naranja, ¿no? Como que sos una mitad y necesitas ser completada con otra persona que te elija. En esto, bueno, hay ejemplos históricos maravillosos también, ¿no? A ver. No, me estaba acordando, por ejemplo, de Rousseau. Ah, tremendo. Rousseau tiene un libro que se llama Emilio, que es un tratado sobre educación. Y hay un capítulo, el capítulo 5, se llama Sofía. Entonces, Rousseau ahí dice que, bueno, que si bien la educabilidad está tanto en varones como en mujeres, a la mujer hay que educarla para otra cosa. Y que la mujer tiene que ser educada para ser sumisa, para ser complementaria y para sostener a ese varón, ¿sí? Que tiene que triunfar. Y dice que a las mujeres hay que dice cosas terribles, ¿no? Como que hay que casarlas jóvenes mientras les dure la belleza, porque después sí, se les pasa el cuarto de hora, digamos, como que ya te entras a poner vieja y fiera. Va, vieja aparte, vieja era tener 18, ¿no? Vieja era tener 20, qué sé yo. Entonces ya como que si vas perdiendo esos atributos de belleza, ya entonces la elegibilidad, ¿no? Ya no sos casable. Entonces esto también, ¿no? ¿Dónde deja a la mujer en lugar de pasividad, de ser elegida y tener una educación al servicio de otro, que es el sujeto político, que es el varón? También estoy pensando, por ejemplo, en un ejemplo que es viejo, pero que sigue dando vuelta en las escuelas, que es esto de las máximas de San Martín a su hija. A Merceditas, me encantan. ¿A vos te encantan? Me encantan, bueno, no te lo quiero puedo calladita. evitar. San Martín escribe unos consejos para su hija. Las máximas se llama. Eso está en las escuelas. Eso todavía los 17 de agosto, en las escuelas, en el acto, se sigue leyendo, por más ESI que haya, ¿no? ¿Qué le dice San Martín a la hija? ¿No conocen esto? Yo no lo conozco. Me las leyó mi abuela, me encantan, te juro. Las pibas no fueron a la escuela. No. Compraron el título, bueno, el título de primaria. Bueno, le dice que tiene que estar callada en la mesa, que tiene que ser ahorrativa. A lo manual de la buena esposa. Sí. Las 11 leyes de la buena No Sí. es para, sí. Y una lección muy importante, que no hagas chusmerío, no hagas puterío, no seas chismosa. Le dice que tiene que Guardar ser secretos. aprender a guardar secretos. Aguito. Le dice que tiene que ser buena con los criados. No probé. Es decir, San Martín, ¿qué instrucciones le da a su hija? Le da instrucciones para que sea realmente una chica casadera, para que venga algún joven de la burguesía que quiera casarse con ella, ¿no? Pensemos que él estaba en Francia en ese momento, 1848. ¿Cuál podía ser el destino de esa chica si no se casaba bien? Podía ser obrera, podía ser prostituta, podía ser lavandera. Entonces, bueno, un buen casamiento dependía de que ella fuera efectivamente alguien que tuviera todas las virtudes que una chica burguesa tiene que tener, que es ser ahorrativa, o sea, administrar el patrimonio que no es de ella, que es del varón, ser calladita, no ser chusma, ser educada, no sé qué, como el que le dice con los criados, es decir, él también la instruye a que sea la mujer que organiza la servidumbre que va a tener en su casa. Entonces, Por que eso todavía no los conozco, porque los desaprobé todos a eso. Claro. Menos la de lo ser buena con los criados, porque era re buena con mis hermanos. Así que ahí... Los criados. Los los criados serían la servidumbre, ¿no? No los niños. Se confundió. Ahí nos damos cuenta de la crotera que hay en esta mesa. La que nadie crotera, tuvo. sí. Ninguna tuvo criados. De cómo los explotaba a tus hermanos. Bueno, la cuestión, los criados era esto, la servidumbre. Entonces, por esto, ¿no? Como una chica que va a tener servidumbre. Entonces, bueno, esto todavía sigue dando vuelta en las escuelas. O sea, todavía seguimos enseñando, a pesar de la ESI, que hay unas instrucciones que son específicas para mujeres. Porque si San Martín hubiera tenido un hijo varón, no le habría dado estas indicaciones, le habría dado otras que tenían que ver con las virtudes masculinas de su clase, ¿no? Que aprender la guerra. Muscular, chabón. Que sea Conquistar el mundo. diplomático. Lo llevaba al que cabaret.
Seguro. Vaya a saber cuáles, pero seguramente que no serían estas. Si vas a los cabaret, no reconozcas ningún hijo. Claro. Entonces, eso son vivos, no lo escribieron. Entonces, no lo dejaron escrito. Mira, vos sabés que en la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres van a reclamar, además de derechos políticos, reclamaban esto, el reconocimiento de paternidad. En esa época que no había ADN, la palabra de la mujer tenía que ser suficiente. Y ellas reclamaban eso, porque en la Revolución Francesa hay reclamos específicos de las mujeres, que son específicos, ¿no? Y todos estos reclamos fueron para atrás, digamos, una vez que digamos, y Napoleón incluso en 1804 escribe un código civil, que es el primer código civil, que el tipo lo que escribe a la mujer la deja pegada en la situación de minoridad, de menor de edad. Eso después se replicó acá en nuestro código civil. Exactamente, no solo que después Vélez Sarsfield la copia. El código de Vélez Sarsfield estuvo vigente hasta el 2015. Pero no la minoría de la mujer, no. No la minoridad, pero sí la calidad de sujeto equivalente a un niño. Estuvo mucho tiempo vigente. A ver, en 2015, en 2015 obviamente no, pero digo, se reformó en el 2015 y se cambiaron un montón de conceptos que, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, el divorcio. Bueno, el divorcio del 87 es de Alfonsín. Sí, pero tenías causales, no te podías divorciar por cualquier cosa. Lo cual generaba una condición mucho más... Está bien, pero no podemos afirmar que ese código de Vélez Sarsfield siguió hasta el 2015 intacto en el estatus jurídico de la mujer, no. No, intacto no, pero sí... sí receptaba algunas cuestiones relativas al divorcio, digamos. Sí, bueno. Terminológicamente tenía términos en donde todavía estuvo vigente el débito no era un conyugal. sujeto de derecho, digamos. A ver, estuvo vigente el débito conyugal, estuvieron vigentes, digamos, las causales de divorcio, mutuas, el adulterio, no como delito, sino como causal. El deber marital. Esto decía el débito conyugal. Digamos, quedaron algunas cuestiones vigentes, pero no el estatus equiparable a la minoridad que sí tuvo en la primera sanción el Código de Vélez. Claro. A eso me parece que se refería Agos. Y terminológicamente el código tenía estos términos, lo cual me parece algo bastante grave, digamos, porque la terminología el discurso te condiciona, socialmente quiero decir, ¿no? Cuando vos terminológicamente te referís a otra persona como un sujeto que no tiene derecho, es difícil, digamos, terminológicamente, ¿no? Sí, justamente lo que estamos discutiendo ahora es la vuelta atrás de la terminología. Total. Lo que salió hace unas semanas sobre, sobre discapacitados, imbéciles, idiotas, etcétera, etcétera. No es una cuestión solamente, digamos, de las mujeres, de todas las poblaciones. Sí, derechos humanos en general, fundamentales. Tremendo. Bueno, y ahora estamos. Hice 20 preguntas, que prosigan. No, y ahora, por ejemplo, ella lo quería leer algo, si no me equivoco. No quería leer nada. No, estaba hablando de las mujeres francesas, calculo que ibas a hablar de Olimpia de Gouges. También de pensar esto de los avances y retrocesos, ¿no? Y cómo hay momentos de la historia donde parece que, ¿no? Como que hay avance y después, bueno, digo, como que también me parece que estamos en un momento así. No, y pensaba también esto de cómo la historia también se lee en clave androcéntrica. Parece que los avances en los derechos de la humanidad tienen que ver con momentos así como la Revolución Francesa o el Renacimiento, digamos, momentos donde en realidad el sujeto cuyos derechos se amplían es el varón de la clase dominante, ni siquiera todos los varones, ¿no? Sí. Eso pasa también en términos jurídicos, Bea, porque uno cuando piensa en la Revolución Francesa piensa en la Declaración del Hombre y del Ciudadano y no en la Declaración, por ejemplo, de la Mujer y la Ciudadana que siguió después. Es un instrumento, por ejemplo, que te diría que nosotras en historia, cuando damos historia del derecho, por ejemplo, ni siquiera lo contemplamos. Vamos directamente al instrumento hijo de la Revolución Francesa, pero no al instrumento, por ejemplo, Olimpia de Gouges de 1791. De hecho, pensé que ibas a hablar de eso recién. No, pero... que sanciona los derechos de la mujer y la ciudadana como también parte de la revolución. Pero esto que dentro de las revolucionarias. Esto que decís, Liz, viene muy bien porque esto es pensar en clave de género. Es esto de pensar el conflicto social en clave de género. Es esto que dice Liz, ¿sí? Digo, yo puedo homogeneizar, decir, un avance, sí, los derechos del hombre ciudadano. Ahora bien, si yo pienso, esta pregunta siempre es interesante hacérsela cuando uno piensa en la historia, ¿y las mujeres qué ganaron? ¿O qué pasó con las mujeres? Y ahí entonces aparece esto de la categoría de género, que es esto que me permite analizar qué construcciones de poder
o qué relaciones de poder hay en una sociedad en un momento determinado a partir de la asignación cultural a varones y mujeres, ¿no? Esto es lo que es hablar de género, que no es lo mismo decir la hija de San Martín, la madre de Belgrano, claro, la Juana Zurduy, no sé qué, bla, 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 a pensar en conflicto social y a hacer análisis histórico. También igual pasa a nivel, reitero, a nivel jurídico, en el análisis del derecho, también, bueno, acá hablo porque, salvo tú, somos todas colegas o casi colegas, dos de las chicas, pero el derecho, digamos, fue lo que los hombres dictaron, sancionaron, ni hablar cuando los órganos legislativos estaban 100% conformados por hombres, olvídate del cupo femenino, de la paridad, de todo lo que fuere. Entonces, el derecho es lo que los hombres decían que era y también para ellos se legislaba. Por algo también la condición de mujer como sujeta de derecho fue una progresividad y lograda a partir de un montón de luchas, en el caso de nuestro país, a partir de las sufragistas de Argentina, anteriormente por otras mujeres que también participaron del ejército. O sea, hay momentos históricos que hicieron que haya cambios, obviamente muy gradualmente, pero también, también en relación a la democracia, digamos, en relación a la democracia igualmente, y respecto de las diversidades, esto también se evalúa un montón. Yo me acuerdo de Carlos Jauregui cuando hablaba que, por ejemplo, en cuestiones de diversidad concretamente, hubo una deuda muy grande de la democracia respecto de el movimiento LGBTIQ, mencionó creo que todas bien las letras, porque fue decir, bueno, viva la libertad, pero bueno, no. Respecto de... Usted no, claro. Estamos hablando de los ciudadanos normales, entre comillas, claro. Y así, claro. No respecto a las mujeres y toda esa merezunda que anda por ahí, lo digo ahora. Y que también igual históricamente ese movimiento tuvo un pico, digo. Creo que hay un momento de la historia que después no costó sostener, pero que fue realmente muy fructífero, que fue, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, poder discutir y poder tratar de implementar el cupo laboral trans, el cupo para la diversidad. Lo que pasa que, bueno, después hay un retroceso muy grande. Vos decías recién, los varones, digamos, el derecho para legislar, que son los varones. Y bueno, hoy tenemos una Corte Suprema que está compuesta en su totalidad por varones. Sí. Sin ir más lejos, hoy en día siento que volvimos un poco a eso, ¿no? Digo, tenemos un derecho de varones para varones. Bueno, hay una frase de Simone de Beauvoir que la cita siempre Beatriz, y que a mí también me encanta, que es que cuando haya una guerra, cuando haya una crisis, lo primero que se va a poner en jaque son los derechos de las mujeres. Total, sí. Y es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. En este momento. Es lo que está pasando. Sí. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el feminismo Ella hoy? se fue y volvió. Sí, fui a buscarle agua porque... Sí, que te agradezco. Se te miraba el vaso. ¿Cómo ves el feminismo hoy en día, las respuestas que se dan desde el movimiento frente a todo lo que está sucediendo? No lo pensé. Pasa palabra. ¿Pasa palabra? ¿Viste esto del feminismo? Ahora es como, yo creo que, diría en plural, ¿no? Uh-huh. Feminismos. Hubo algo también en los últimos años que... hubo una institucionalización del movimiento de mujeres, uh-huh. Secretarías, ministerios, áreas, clientelismo también que se construye a partir de esto, ¿por qué no decirlo? Y mucho del activismo se refugió en esto, y yo creo que lo peor que podemos hacer es abandonar las calles también, ¿no? Sí. Y además, cuando uno tiene un cargo, porque por lealtad política, porque forma parte de un ámbito de militancia, finalmente es como que la lealtad tiene que ver con ese ámbito político y no con la agenda de las mujeres, ¿no? Esto me parece que a veces es un problema que hay que decirlo, hay que pensarlo. Digo, ustedes a lo mejor son parte de un partido, tienen una... yo, la verdad que no. Así que no es mi problema, nunca nadie me va a llamar para nada. Yo tengo una respuesta para eso. Yo sí soy militante y formo parte de un espacio político. Y creo que el problema ahí está en que los mismos partidos o las mismas organizaciones políticas tienen sus propias luchas
en cuanto al feminismo. Y no tienen todos al lado. Entonces, para nada. Recontra, lejos de estar al lado. Y de ningún color político. De ningún color político. Entonces, el problema ahí está que entre ese, digamos, en ese posicionamiento en el que vos estás representando un espacio, también tenés disputas internas con tus propios compañeros sobre cómo llevar adelante determinadas cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Después las otras, obviamente, sin duda, se construye y demás. Pero en las que tienen que ver con las mujeres, también está en constante disputa y uno está en constante lucha para construcción interna. Sí, aparte que la política es un lugar muy machista. Por supuesto. Sí, chicas, justamente lo que decía, digo, esto es así, digamos, como que esos lugares de poder han sido, hay lugares de poder que son concebidos como espacios masculinos o masculinizantes. O que los pueden ocupar mujeres que no tienen carga de familia, que no se hacen, bueno. Entonces, yo sé que estos son tensiones al interior de las organizaciones, de los sindicatos. Digo, AMSAFE, un sindicato de mujeres, 89% de las docencias en la provincia de Santa Fe somos minas, dirigido por varones. Y digo, la comodidad que a las mujeres nos da que nos dirijan los varones, decir, ay, cariño. Y la incomodidad que las mujeres sentimos en determinados lugares de poder. Esto tiene hasta nombre, chicas, se llama techo de cristal. Sí. Que es una superficie invisible superior que me impide a mí ocupar lugares de poder porque me siento incómoda. Porque me siento incómoda o porque me hacen sentir incómoda. Ambas. Bueno, yo creo que es algo cultural en el que vos ya lo tenés incorporado y te puedes sentir incómoda. Esto digo, si te enseñaron a eso. Vuelvo a pensar en la escuela, que es un ámbito de socialización importante. Si la historia es aquello del quehacer masculino, seguramente que mi socialización, ¿no?, en pensarme como sujeto o con qué derecho puedo yo ocupar lugares de poder, si desde siempre entendí que el poder era algo masculino. Sí. Lo veo en la lógica. Exactamente. Lo veo en la sobremesa. Lo veo en el fútbol, lo veo en la escuela, lo veo en el recreo en la escuela, donde los pibes juegan a la pelota en el medio, ocupando el mejor lugar del patio, y las pibas charlamos en el costado. Y por eso después también somos chuma y hablamos. A ver, ¿Eso sigue pasando hoy en la escuela? Totalmente. Mira, nos ha roto con eso. Yo me jubilé en una escuela. Bueno, no voy a decir la escuela. Una vez estábamos observando con una preceptora desde la planta alta cómo estaban dispuestos el alumnado en el patio, en un recreo. Ahí en esa escuela, el grupo de preceptores y preceptoras que la mayoría de educación física, habían promovido esto de que hubiera juegos para los recreos. Una iniciativa fantástica. Pero ¿qué pasaba? El mejor lugar del patio lo ocupaban jugando al fútbol tenis los varones de cuarto y quinto año. Género y generación. Claro. Las chicas y los más chicos o estaban, en el ping-pong, en el sapo, no sé qué, en los bordes, al vóley, pero a los costados. Entonces, bueno, una vez observamos eso porque había una preocupación en esa escuela por estas cuestiones. Entonces, después en la siguiente plenaria dijimos, bueno, a ver, hay que... Entonces, bueno, esto de rotar, esto de que los espacios se van rotando. Entonces, pero bueno, en esa escuela se intervino, porque éramos un grupo de gente que sosteníamos la ESI, que también esto es interesante, ¿no? Porque se piensa, no sé, están queriendo poner de moda que la ESI es enseñar a los chicos a masturbarse, a cogerse un perro, no sé qué, pero bueno. Nada, la ESI también... La ESI ¿Cuánto tiempo pasaste pervirtiendo adolescentes? La ESI es un modo de estar en la escuela también, ¿no? Es un modo de democratizar el uso de la palabra, el uso de los espacios. Es pensar también el currículum, es pensar qué enseñamos cuando enseñamos historia, a qué sujeto, o otras, ¿no? Cuando, qué sé yo, no sé, literatura, esto de pensar el canon literario, si solamente hay escritores varones, bueno, no sé, tantas cosas que nos invita a pensar la ESI. ¿Qué es esto? Un modo de estar en la escuela. Y digo, hay que intervenir para que las cosas... O sea, en esa escuela interveníamos, porque podíamos observar en clave de había plafón, porque el equipo directivo, la mayoría, gran parte de
había cuerpo recursos docente. simbólicos, digamos, para Y había, acoger ese tipo de ejes. había mucha gente que se enganchaba. Hay otras escuelas en donde vos planteas esto, sos una loca feminazi, callate que decís, No, pedazo vienen de los loca. padres a golpear. Ahí está el problema. No, los compañeros, ojalá vinieran los padres a cagarme a palo. Claro. Las y los colegas. Claro. Sí, Es que La ahí... directora, sí, decir obvio. las chicas son todas putas porque andan con pollera corta, digo, no me lo contaron a esto. Entonces, bueno. Ahí uno- está el problema, ¿no? Digo, cuando depende solo de una escuela, de la buena voluntad de los docentes que están dando en esa escuela, Sí, de y unos no de una pocos. política pública, Total, ¿no? este programa lo escuchamos nosotras y las tías. Y la escuela es el Normal 2, un lugar donde pudimos construir cosas muy interesantes. Muy interesantes. Qué lindo. La ¿El verdad normal que- todo el que está al lado de la facultad? Claro, Sí. en la misma manzana que derecho. Sí, es la que está acá. ¿Y los padres no se quejaban? A mí una vez en pandemia yo estaba dando justamente 24 de marzo en pandemia, entonces claro, era esto de que las familias sabían que estábamos hablando, ¿no? Claro, pues estaban ahí en la casa todos, Claro, todos encerrados, todos sí. en la cocina. Y ahí, bueno, esta cosa de gente que eran testigos de Jehová, algo así, que cuestionaron. Claro. Pero bueno, Pero una Pero minoría... en la mayoría de los casos no, es una buena recepción. mira, la verdad, una cosa también cuando uno trabaja en perspectiva de ESI, esto le decía, la ESI es un modo de estar en la escuela, no es un tema. Claro. No es que vos dejás en el cuaderno, hoy pongan ESI de título. Es una forma de enseñar. Claro. Una forma de estar en la escuela, chica, implica cuestiones epistemológicas, cuestiones pedagógicas, cuestiones administrativas, no sé, de todo índole. Entonces, como uno no pone un título, entonces, qué sé yo, bueno, esto que fluye. Aparte, bueno, Pero también eso es pensarse en perspectiva de género después en la política, porque si no las mujeres nos limitamos a tener dentro de, no sé, un sindicato, bueno, la comisión de género. Totalmente. Entonces, Total. los abogados, la comisión de género y Claro. diversidad. La de Y dentro beneficencia. claro, la de... Vos solamente hablas de género porque sos mujer. La de de beneficencia. economía hablamos nosotros. La de Claro. beneficencia, la de solidaridad, Exacto, siempre para las digamos, minas. entonces si no se ve con No perspectiva quiero ser integral- solidaria hoy. Y también tengo una pregunta muy polémica que la estaba pensando recién mientras hablábamos. De esto de que en la política, incluso siendo mujer, hay dos tipos de mujeres, ¿no? Está la mujer que es parte de la comodidad y del sistema machista y del sector y que defiende. ¿Cómo se le llama? determinada- A la mina... A Des Moines. No. No digo, pero ¿sabes qué me acordaba? Se me venía a la mente Pick el me. video, Pick la me girl. entrevista de Cristina con ¿cómo se llamaba el que estaba en Morphy? Con Rosín. Con Rosín, Sí. que ella le dice y mañana viene Eugenia Vidal Y le vas a y le vas a hacer unas preguntas divinas. Y ella divina, espléndida, con ese trajecito. Y estás vos le vas a de decir, novio, "¿Estás de nena?" novio?". Ay, sí, qué alegría. Y después me enfocan a mí. Ahí viene la yegua, ¿no? Dice, y claro, la señora que está en el televisor dice, esta yegua se robó todo. Digo, hay un poco de esto de la imagen y de cómo se estigmatiza a la mujer de acuerdo a la lucha que tiene, ¿no? Como, bueno, si sos amiga del poder y si le servís a los chabones en su comodidad y en sus privilegios, bueno, entonces sos una buena mina. Podés hacer política. Y yo te diría Ahora, que- si cuestionás ese esquema o ese sistema, no solo digo desde una cuestión del sistema machista, sino también de clasista, ¿no? sí, yo no sos diría feminazi. yo no diría que Cristina ha feminazi. tenido ningún atismo de feminismo en ningún momento. De no, última, no, pero también igual podría haber legalizado el aborto durante Sí, 8 años sí, tuvo sí, para legalizar sí. el aborto. Me tampoco. toques ese tema porque nos peleamos cada viernes por ese mismo Ustedes tema peleense, colgado. yo lo digo desde afuera, ustedes peleense, yo no tengo ningún problema. Yo comparto Sin, con lo que sin decís. duda que Me parece sí, que en pero este sí caso- hay algo de En esto. este caso, digamos. Yo pienso muy parecido a ella, a Beatriz, digo, no voy En a este decir nada. caso, yo creo que ahí yo no diría, digamos, no la pondría a Cristina del lado de los feminismos, pero sí de los lugares, digamos, de los modos en que las mujeres ocupan lugares de poder. Incomodar el poder, podemos llamarlo así. Sí, pero no incomoda al patriarcado. Cristina no incomoda al patriarcado. O en todo caso, o sea, ella no es que explícitamente cuestione el patriarcado, pero es una mujer con poder. Y eso, evidentemente, hay montones de cuestiones, digo,
A mí, a ver, si, cuando aparece esto dicen, bueno, no uno lee por ahí en las redes esto, si tal cosa lo hubiera hecho Cristina. Sí, total. Y esto hay un ingrediente ahí que, digamos, ser mujer es, Sí, o sí, sea, no. cargas con 4 veces más de, ¿no? Pero hay mujeres a las que Mira. no les es incómodo el poder, o no les es incómodo porque no tienen efectivamente el poder, o porque... No, más allá de que le sea cómodo y que sea una mujer que se maneja muy cómodamente en el poder, pero bueno, es esa mirada particular, digamos, ¿no? Como que una mujer con poder siempre es algo que se comenta. Digo, es digna de comentario. Y que se comenta mal. Sí, Se algún comenta mal. comentario amerita. Y miren lo que les voy a decir. Tampoco es por defenderla a la María Julia Alzogaray. ¿Tampoco saben quién es la María Julia Alzogaray? Sí, ¿cómo no saben quién es María Julia? ¿Qué sé yo? Bueno, la Mary Julie fue la que se comió en Cana, la cana de la fiesta de Carlos Saúl. Perdón, Claro. de las pocas condenadas en el país por administración fraudulenta, hay que decirlo, dentro de los Y funcionarios. es mina. Muy poco. Tampoco la voy a defender. Pero digo, a ver, pensemos esto. Justicia por Chica, Mary Julie. Bueno, Yo mañana pongo un cartel. Me van a llevar a ti Milagro, acá, pero yo chica, la historia- Milagro Sala. Isabelita. No, Isabelita, No, que Isabelita. bien presa estaba, con las 3A, todo eso. No, bueno, Chica. está bien, pero digo... No, Isabelita, a ver. Yo ahí no te La banco, historia amiga. del mundo. No, chica. Sin embargo... No. Bueno, ¿qué está pero inventando? sí, no, pero- no inventemos, tampoco inventemos. No vamos a hablar de Isabelita porque eso es demasiado para mí. Pero pensando en estos años, pensando en estos últimos años, la que está en Cana es Milagro Sala. Total. Bueno, esta cuestión, digamos, de qué particularidad tienen estas mujeres que administran guita o tienen poder, ¿no? Como que finalmente la que siempre paga el pato. Yo me digo, ¿quién va a terminar en Cana de la fiesta de Milei? La Y hermana. Karina. Villarruel, qué injusto, Karina. chicos. La verdad, Karina. ni Para mí justicia. la No, más pelotuda. La No, más porque pelotuda de Villarreal todas. se pegó a ti. Para mí, Lemoyne. Lemoyne. Que es la más pelotuda ¿Por de qué todas. la van a Sí, enganchar total. en cana? No sé. Y por decir alguna boludez. Pelotuda, no sé. Igual vos fíjate que actualmente el presidente es Milei, Karina Milei, ni puta idea, pero ella tiene la responsabilidad de absolutamente todo lo que hace Milei. Bueno, ahí tenés otra Malinche, ¿no? Exacto. Tiene la No, responsabilidad. recién de hablo todo. de Ahí- Isabelita. Isabelita no se comió años de cana. Isabelita la Se metieron le en quedó cana. una Como metieron en cana, como se hacía siempre, cuando había un golpe de Estado, al presidente depuesto, Y bueno, entonces, se ¿qué comía. hicimos? Bueno, pero no fue una cosa particular porque hubiera sido mujer. Corrió el mismo destino que corrían. Yo ahí no coincido. Pero yo soy profesora de historia. No, bueno. Así que cerrá Yo el no compitas, Beatriz, bote. qué poco sorora. Esa Subjetivo visión. en Para mí esto. sí. No hay nada de subjetivo en esto. Un poco Eso- sorora, no compitas. A ver quién la tiene más a la nariz más larga. Bueno, no importa, tampoco vamos a entrar en esto. Tampoco no nos peleemos, chicas. No, pero sí creo que... Nosotras somos ¿Vos amigas y laburaste con pensamos. Icé para decir Sí lo que estás creo diciendo? hay Ah, una no vi tu versión- beca. A ver, se la juzga mucho a Isabelita. No. Y hay una versión ahí que me hace ruido en ese Bueno, sentido. ponele a tu hija Isabel. ¿Qué sé yo? Bueno, Habla. se nos fue el programa. ¿En serio? Sí, porque fue un buen programa. Beatriz, te vamos a volver a invitar. Pero yo recién empiezo, no, yo me las vi. Ah, ella... Pero acá el libro es hecha. No, mira, yo me quedo. Ay, Dios. Más, yo había acá escrito algo para comentar. A sé, ver, la verdad, contale. estoy escuchando, lo Dale, estoy da, jodiendo. sí. Te escribió detrás de una ficha, no lo puedo creer. Ay, me muero. Atrás No, lo estoy viendo, me muero. ¿Eh? Lo estoy viendo, Es, me muero. es muy Atrás docente. Lo sirvió detrás del Claro, diploma de claro, trámite, no lo puedo Mi creer. hijo. No, nada, chicas, nada, una pavada. No, bueno, vendré otras veces. Bueno, última Veamos. pregunta. Si podrías elegir la mujer ¿En la historia del en la mundo? historia... No, es para ella. Pero quiero que... Isabelita no, sí. O la que más te interpela, Zulema, o la que más obvio. te reconoces, vos, hay una- ¿cuál sería? Hay una mujer Ajá. que a mí me encanta, que es Julieta Lanteri. Es muy vos, mal, doy fe. Es muy tú. Julieta Sí, Lan- te hago, me encanta. Julieta Lanteri, Sufragista. ¿le contamos a la nutrida audiencia? Por Sí, favor, por favor. por favor, te lo pido. Julieta Lanteri, una mujer que era italiana, pero de niña vino acá a fines del siglo XIX, 5 nació. años. Sí, tenía Y, 5 años. y ella fue la quinta o sexta médica en recibirse en Argentina. Y ella era sufragista, no era una persona aislada, individual. Ella formó parte de un movimiento de mujeres, que no eran muchas tampoco, eran mujeres de clase media, no todas, que bregaban por el sufragio femenino a principios del siglo XX. Julieta Lanteri en el año
1911 había que enrolarse, porque en esa época el enrolamiento era voluntario, porque el voto era voluntario antes de la ley Sáenz Peña. Entonces ella ve que para enrolarse, para votar, digamos, no para enrolarse, para, ¿cómo se dice? Afiliarse. No, para anotarse para votar. Claro, Para empadronarse. Gracias. Para ahí va. empadronarse había que cumplir ciertos requisitos que ella cumplía, que es tener un oficio o profesión, pagar impuestos, residir en la ciudad de Buenos Aires, porque eran para elecciones municipales, y tener carta de ciudadanía o ser argentino nativo. Está como yo Entonces contando para votar año. ella ve que reúne todos esos requisitos y va a pedir empadronar. Le dicen que necesita la autorización del marido, porque en ese momento, por lo que decíamos antes, ¿no? De la mujer como menor de edad, bla, bla, bueno, el marido por supuesto la autoriza. Entonces, Sí, no lo a ella cachetada. la empadronan y ella es la primera mujer en votar en Sudamérica. Eso, ella lo hizo, obviamente, porque además esta cosa que es interesante también del juego que hacían en los medios después de hacer esto, ¿no? Esta, podríamos decirle hoy, performance, ¿no? Ella vota y después va al diario La Nación y al diario, no me acuerdo cuál otro, y le hacen nota. Entonces ella sale en los medios por esta audacia, digamos, de haber ido a votar, contraviniendo esto de que las mujeres no votan. Una mujer que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que trabajaba que también era periodista, también sufragista, feminista, periodista en el diario El Mundo, hace una nota. Ah, no, esto fue cuando ella se murió. No, esperen un cacho, vamos por parte. Ella vota en el 1911. Al año siguiente se sanciona la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña dice que es el padrón militar. Entonces ahí no era empadronamiento voluntario, sino que era el padrón militar. Entonces ella va nuevamente a que la empadronen y le dicen, no cariño, hay que hacer la colimba para Helio. O Y sea que ella dice, pudo votar la primera vez y después al otro año siguiente no pudo votar. No. Porque Entonces, Claramente también desde el gobierno se tomaron medidas para que otras mujeres no hagan lo mismo que ella. entonces sí, no tenía que ver con eso lo del padrón militar, pero bueno, incide indirectamente en esto de que ya hay un obstáculo explícito para que las mujeres puedan empadronarse. Ella dice, bueno, listo, no puedo votar, pero puedo ser candidata. Entonces ella se presenta en elecciones y es la primera mujer en presentarse como candidata a diputada nacional, Ella tuvo 1.700 votos, 1.200 votos de ¿Te 150.000. puedo preguntar por qué partido? El Partido Feminista Nacional. Ella creó el Partido Feminista Nacional. Para los que se creen que el feminismo se inventó en el 2015. Ay, yo pensé en el 2018 en Intrusos, qué pava. Ella crea el Partido Feminista Nacional. En ese marco se presenta a elecciones, se presentó varias veces. Y bueno, tuvo votos. Pero claro, ¿quién la votaba? La votaban los varones. O sea, había varones que la votaban. Bueno, ella se despilfarró su fortuna, lo que había heredado de su padre, se lo despilfarró en esto de hacer campañas, de bancar volantes, que es una mujer que le dedicó su vida a eso, y en el año 30 y pico la atropellaron con un auto, y el tipo que manejaba el auto era un tipo que había formado parte de la Liga Patriótica, que eran estos parapoliciales que salían a matar obreros huelguistas en la época de la Patagonia, de la Semana Trágica. Y acá era esto de que otra mujer, una mujer periodista, sufragista, feminista, que escribía en el diario El Mundo, ella escribe al diario, a los pocos días de la muerte de Julieta Lanteri, escribe que era sospechoso, ¿no? el accidente, que no había sido un accidente, dice quién era el que manejaba el auto, dice que pertenecía a esta agrupación, y dice que el registro policial dice, sin embargo, muerta en un accidente. Bueno, al día siguiente a esta mujer le allanaron la casa. Sí, o la mataron, era una de las dos opciones. Le allanaron la casa. Entonces, a mí Julieta Lanteri me encanta porque era una persona que con astucia, ¿no? Con esto de ver la ley y ver lo que la ley no prohíbe, me permite, y esto de hacer de estos gestos, ¿no? De visibilizarlos, como hoy diríamos, subirlo a las redes, ¿no? Pensando en algo equivalente. A mí Julieta Lanteri como personaje me encanta, y me encantaría que en la escuela se enseñara esto, porque es por donde pasa, ¿no? Esto, cómo se construye poder desde el lugar de subalternidad.
Eso es lo interesante también. Y eso me parece que son cosas que tenemos que pensarlas. Que pensarlas nosotras, ¿no? Porque un poco esto de que les decía al principio, que la historia nos sirve, porque la historia es una sociedad que ya se quedó quieta porque ya pasó. Entonces la puedo despachurrar, desmenuzar, analizar, a encontrar conexiones, explicaciones. Y en este sentido también me parece que es un método interesante como para pensar el presente y para pensar qué cosas queremos hacer, digo, para proyectarnos también. No digo el futuro porque es como too much, pero como para proyectar acciones, proyectar qué cosas queremos, cómo podemos y cómo desde la subalternidad podemos construir poder. Y me parece que en este momento en que con estos discursos tan reaccionarios quedamos en offside, como no digo volver a la clandestinidad, pero utilizar recursos, astucia, redes, para que no nos revienten del todo, ¿no? Y para estar preparadas porque soy profesora de historia, sé que las cosas no son de una vez y para siempre, ni los derechos ni las regresiones en derechos. Entonces habrá un momento en donde podamos volver a dar batalla, y para eso tenemos que estar preparadas, tenemos que tener redes y tenemos que estudiar, chicas, hay que estudiar, hay que saber, hay que nutrirse de las experiencias de otras, hay que imaginar. Digo, pensar para atrás y también imaginar estrategias para adelante. La verdad, me encantó. La mejor manera de terminar el programa. Bueno. Cuando vuelvas, arre que yo no manejo el programa, cuando vuelvas tenés que traer a Julieta Lanteri. Sí. Julieta Lanteri vive en su casa. Ahora después, fuera del aire les cuento. Tengo una marioneta. Ah, Es una marioneta de Hecha por Julieta. ella. hermoso. Bea, gracias por venir. No, chicas, Muchas gracias. gracias. De vuelta Me la encantó próxima. charlar con ustedes. Me encantó. Bueno, en la víspera del 8M y Los esperamos mañana. haciendo la concentración. Y mañana marchamos porque va a estar fresco aparte. Mañana marchamos bajo la Razón, lluvia, marcha, bajo bien la razón. tormenta, bajo absolutamente todo. Estamos ahí en las calles. El Brian. A ver, ¿podemos largar las imágenes? A ver. Mañana, importante, transporte público. Gratuito. Gratuito, Y a exactamente. 17 horas en Plaza San Martín. La concentración comienza, bueno, ahí en calle Córdoba y Dorrego vamos a estar nosotras. Y los así esperamos. que los esperamos. Claro. Las Mañana esperamos. para marchar, exacto. Y los esperamos. Ahí está. Ahí vamos. ¿Eh? 12 a 0. No entremos en esta discusión. Ya Liz me hace Sí, de atrás. Liz está enojadísima. Me digan, De atrás, los como esperamos. diciendo, No, ¿qué no, pasa? Cierren bien el programa. No, mañana nos encontramos en la calle, como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Este fue otro programa de Mujeres que Dicen. Hasta mañana. Todo es claro esta vez. A la luz, 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 a la luz. Te vestís para pelear y de paso aprovechas lo que mueve se te sube a la mente. Esto es guerra, no lo ves. Acá hay sangre de verdad. Hoy las luces se prendieron y no hay nada que mostrar. Te pensabas que tal vez era bueno obedecer. Estos tiempos son los nuestros, no nos calla el movimiento. Te pasaste de la raya explicando que está mal defenderse a los gritos.